Ahora sí, conseguimos a Facundo Moyano. Estaba acá entre las banderas, los bombos, todo el cotillón. Bueno, sigue saludando a la gente. Bueno, Facundo, ¿por qué están acá? Contanos. Bueno, principalmente por el desgaste que hay en el salario de los trabajadores. Imagínate que si lo sufren los trabajadores que tienen la posibilidad de discutir una paritaria y con dificultades a veces les llegan a empardar a la inflación, estamos en un contexto de crisis económica, de crisis política, digo, no es ninguna novedad, y también de crisis institucional. Por lo tanto, digamos, todo esto agrava una situación que obviamente no la generó este gobierno, pero que tal vez no tomó las medidas necesarias para poder por lo menos aliviar un poco el bolsillo de la gente. Lamentablemente vimos cómo en el mes de julio la inflación llegó a un 7,4, posicionándonos como el país con más inflación de la región. Si nos comparamos con el mundo, tenemos que compararnos con Líbano, tenemos que compararnos con Turquía, inclusive superando a Turquía en inflación. Entendemos todas las cuestiones que enumera el gobierno con respecto a los imponderables que hicieron que la situación económica tal vez empeorara, la guerra, la pandemia. Ahora vos mirás la inflación de Ucrania, es interanual de un 22%. O sea, la guerra fue en Ucrania, no en Argentina. Y sin embargo en Argentina tenemos una inflación que lamentablemente puede llegar a alcanzar los 3 dígitos. Estamos hablando de un 100% de inflación. Esta situación obviamente nos obliga a reclamar. Algunos lo hacen en el marco de la CGT. La CGT prefirió señalar a los formadores de precios. Los formadores de precios obviamente existían durante el gobierno de Macri, existieron durante el gobierno de Néstor, de Cristina, pero lamentablemente la inflación la está padeciendo este gobierno y no se puede excluir de la responsabilidad del gobierno. A veces tal vez cuesta porque uno tiene funcionarios con los que ha compartido lugares, como en el caso mío con Sergio, a quien le tengo un gran respeto y creo que es la persona indicada para llevar adelante medidas que lamentablemente no son medidas que se puedan celebrar. Llegar a la petición del Fondo Monetario Internacional de un 2,5% de déficit implica un montón de medidas que tienen que ver con ajuste, que tienen que ver con sinceramiento de tarifas, queremos sinceramiento de subsidios. Bueno, eso va a impactar naturalmente la inflación. Estamos negociando paritarias de entre 65 y 79%, sumándole a eso cláusulas gatillo, que implica que la inflación va a estar por encima de un 80-90% y hasta 100%. Entonces digo, Petrolero cerró con 80 esta semana. Petrolero cerró con 80 y eso no significa que le ganen a la inflación. Por lo tanto, digamos, los trabajadores no quieren desgastar al gobierno. Los trabajadores no quieren esmerirar la institucionalidad del gobierno. Escuchamos muchas críticas de agrupaciones que están dentro del gobierno, que tienen cargos, que manejan empresas, que tienen ministerio. O sea, otros dirigentes de movimientos sociales que exigen salario básico universal, que nosotros, yo particularmente creo que conceptualmente no es malo, digamos. Yo digo, ningún trabajador en la Argentina puede estar por debajo de la canasta básica alimentaria. Yo te digo una cosa, la canasta básica alimentaria es de 104.000 pesos. Un trabajador registrado de comercio que trabaja 48 horas semanales cobra 97.000 pesos. O sea, estoy diciendo que un trabajador registrado es pobre. A ver, Rodo. Y eso nunca lo discutió el peronismo. ¿Nos escucha, un trabajador Facundo? registrado es pobre. Carlos. Sí. Carlos, Sofía, Facundo Moyano está conectado. Hola Facundo, ¿cómo estás? Yo te escuchaba recién atentamente que uno de los reclamos, y con todo derecho que tiene el trabajador, es el tema paritarias. Pero el problema lo marcaba vos también, con una inflación creciente, ya casi el 47% en lo que va del año. Es como que se tiene que hablar de paritarias, ya no de cláusula gatillo, sino mes a mes, porque prácticamente la inflación sigue erosionando el bolsillo del trabajador. Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Sí, bueno, es cierto. Mirá, yo el otro día hablaba con un economista, amigo, conocido, y me decía, yo le digo, ¿cuáles son los parámetros que establecen si estamos en hiperinflación? Y me decía, mirá, según los parámetros internacionales, la hiperinflación es cuando en un periodo de 3 años supera el 100%. Sí. Nosotros posiblemente estemos en 3 dígitos en un año. Por lo tanto,
estamos en hiperinflación. Y la verdad es que cuando uno quiere hacer un reclamo, como en este caso lo estamos haciendo nosotros, acá con los compañeros camioneros, los de peaje, los de la Unión Ferroviaria y tantos otros compañeros de diferentes organizaciones, trata de ser prudente y trata de no atentar contra la gobernabilidad y trata de no desgastar la figura presidencial. Pero también, en mi caso, que renuncié a la banca el año pasado, renuncié, no huí, y renuncié diciendo cuáles eran los motivos, escucha dirigentes que están dentro del Frente de Todos criticar con verborragia al presidente de la Nación, que obviamente merece un montón de críticas el gobierno, que las hacemos, muchas públicas y otras no. Pero la verdad es que es una situación complicada. Pero después Facundo, están perdón, muchos que esgrimen el argumento de que, bueno... ¿Hay una responsabilidad o no del gobierno en esto que vos estás marcando? O sea, es como que la inflación todavía no hay ninguna solución por parte del gobierno o no se encuentra esa solución. Si no, de hecho, ustedes no estarían hoy en la calle reclamando. De hecho, no solamente no se encuentra la solución, sino que aumenta la inflación. Es más, por eso hay muchos factores extraordinarios e imponderables, pero la verdad es que yo me preguntaba, digamos, ¿hay inflación en el mundo? Hay inflación en el mundo. Ahora, ¿hay 90% de inflación en el mundo? No hay 90% de inflación en el mundo. No. El tema que te comentaba reciente, que un trabajador registrado está por debajo de la canasta básica alimentaria, es una realidad que el peronismo, un gobierno peronista, es la primera vez que lo vive. Hay otra situación, lo comentaba la vicepresidencia en Senada, la vicepresidenta, decía que jóvenes de entre 15 y 29 años, un 45% son pobres. Sí. Entonces, estar registrado no significa estar por fuera de la pobreza. Entonces estamos hablando de que trabajadores encuadrados en el sistema laboral formal de la 2744 están en la pobreza. Y esto la verdad que es una realidad que no podemos dejar de decirla. Los que tenemos alguna representación sindical, yo no soy secretario general del Sindicato de Peajes, hay una compañera que hoy está acompañando a Pablo Moyano en la conferencia que va a brindar en un rato, o no sé, o va a hablar con la prensa, que es la secretaria general, que lo está remarcando, y nosotros a los trabajadores, cuando nos preguntan, che, ¿a qué vamos a la marcha? Contra los formadores. Y es como que no quedaba bien ni consigna, porque ¿qué vamos a decir? El que no salta es formador. Bueno, o el que no salta remarcó, digamos, vamos a estar en contra de los almacenes, que también remarca los precios. Digamos, hay laburantes que están ahí laburando y que dependen de eso. Digamos, es todo muy difícil. ¿Y hasta políticamente difícil. Sí. ¿Quiénes son responsables de esa remarcación de precios? Recién uno de tus compañeros nos decía en la calle, bueno, es un tironcito de oreja también para el gobierno, de que no hayan bajado esos precios. ¿Quién es responsable? Mirá, los formadores de precios y los especuladores van a existir siempre. Ahora, hay un gobierno y hay un Estado que está conducido por ese gobierno que tiene herramientas institucionales para poner freno a eso. La verdad es que, por más que uno quiera decir las marchas en contra de los formadores, es un llamado de atención al gobierno y es también un reclamo para el gobierno. O sea, a ver, la inflación de Macri era responsabilidad de Macri, la inflación del gobierno de Alberto no es responsabilidad de Alberto, es imposible, no se puede dibujar de ninguna manera. Aunque nos cueste a muchos dirigentes sindicales remarcar este tipo de cuestiones, hay que hacerlo, porque la primera representación es con la gente. Facundo, ¿vos crees que el gobierno escucha cuando hay un reclamo así, tan multitudinario en la calle? ¿El gobierno visibiliza esto que está pasando o vos creés que no? Obviamente lo visibiliza, obviamente lo visibiliza. Yo hablé ayer con un funcionario, puntualmente lo puedo decir, con Matías Tombolini, y le dije, mirá, voy a estar en televisión y voy a criticar. A ver, uno no puede decir Massa tiene la responsabilidad porque claramente hay problemas que no se generaron ni en este gobierno. Sí. Pero ahí caemos en la que no, fue la derecha, fue Macri. Desde el gobierno de Macri van a decir, no, la inflación nosotros también la heredamos. El tema es que la inflación que se heredaba en los gobiernos, digamos, el primer gobierno de Néstor, del 2003 al 2007, discutimos un 15%. En el otro gobierno llegamos a discutir un 20%, en el otro gobierno un 30%, en el otro gobierno un 50%.
ahora estamos discutiendo un 80, 90 o 100% de inflación. El gobierno que venga, sea peronista o sea de derecha, va a decir, che, no, pará, pero la inflación me la generó el gobierno anterior. Ahora, y no termina nunca la rueda. Facu, te pregunto, con este panorama, sí, ¿el próximo gobierno va a ser peronista? La verdad que no lo sé. Y la verdad que tampoco creo que tenga más importancia que discutir realmente un proyecto. Yo quiero saber qué modelo laboral, y como dirigente peronista, no parte del frente de todo, pero como dirigente peronista, yo quiero saber qué modelo laboral queremos. ¿Queremos un modelo de movilidad social ascendente o queremos un modelo de planes? Y no estoy responsabilizando a los que cobran, los que están enrolados en una cooperativa de trabajo, porque terminan siendo víctimas. Pero hablas con un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y te dice que trabajadores del propio Ministerio de Desarrollo Social están cobrando 40 lucas o 50 lucas y una familia que cobra planes con las diferentes asignaciones llega a cobrar 100 lucas. Entonces ahí hay una distorsión en la masa laboral. Digamos, y es hasta difícil pensar en la idea inmediata de que trabajadores cobrando planes o cooperativas de trabajo se puedan incorporar al mercado laboral. Porque ya están acostumbrados a otra dinámica. Claro, hay una economía de reclamo popular de trabajo, también. de reclamo de subsidios. ¿Cómo? Hay parte también una economía popular que hay que tratar, Facundo. Digo, que se está viendo por la gente que no llega. Exactamente. Claro, vemos gente que trabaja y es pobre, como decís, iba a comer un comedor. Igual, Facundo, en tu carta de renuncia hablabas esto de la movilidad ascendente como peronista y hablabas de que ibas a luchar con la precarización en el sector público y en el privado. ¿No te parece que es un poco cómplice las organizaciones sindicales ante tal pasividad que se mostró hasta el día de hoy de no luchar con esa precarización laboral? Mirá, yo estoy acá en la calle. Muchas de las empresas que eran privadas, digamos, que eran parte de algunos negociados de las empresas de participación pública privada, fueron estatizadas. Y la verdad que el empleo en lo que respecta a los trabajadores de autopistas no está precarizado. Obviamente tenemos otras dificultades, la aplicación de la tecnología, la posibilidad de pérdida de muchos puestos de trabajo, digamos, que son manuales que pasarían a ser automatizados. Digamos, hay otras dificultades. Obviamente que hay organizaciones sindicales que son cómplices, pero no son cómplices de ahora, son cómplices. Cuando yo recién te hablaba de comercio, o sea, que el trabajador de comercio cobre 97 lucas, cuando hay una canasta básica de 104, no es una cosa de ahora, es una cosa de que han sido cómplices siempre. Entonces, a ver, no quiero personalizar en ningún dirigente, pero me parece que todos tenemos claro quiénes son los que tuvieron complicidad o acompañado de determinadas gestiones de gobierno. ¿Y cuál es el camino, Facundo? La CGT no... Sí. ¿Cuál es la salida? El camino primero... Mirá, el otro día yo hablaba con un colega tuyo y me decía, ¿vos estás a favor de una reforma laboral? No estoy a favor de una reforma laboral liberal. Estuve en contra y estuve en la calle, como ahora. Ahora también estoy en la calle, porque las reformas laborales o los cambios de sistemas laborales que no se hacen como se hicieron en algún momento con la ley de contrato de trabajo, a favor del trabajador, se termina haciendo, de hecho, en contra del laburante. Pero hoy no está. Y te doy un ejemplo. Acá tengo un montón de... Tengo un montón de compañeros camioneros acá que me están mirando. La recolección de residuos en muchos municipios peronistas se cooperativizó. Siguen en la escala de camioneros, siguen aportando al sindicato de camioneros, pero el sistema de trabajo cambió y es más precario. Tal vez el trabajador no lo percibe porque, acá me están mirando los compañeros, porque siguen recibiendo la misma plata en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el sindicato lo respalda, pero el municipio lo precarizó. En Avellaneda, en Moreno, en Quilmes municipalizaron la recolección de residuos. Entonces, esta es una cuestión que está pasando y la realidad es insoslayable. Lo primero que hay que hacer con la realidad es reconocerla. Si reconocemos que hay una realidad... Esperá, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Una de las banderas del peronismo siempre fue la justicia social. Yo hablaba el otro día con alguien que es peronista y me decía, ¿sabés qué pasa? Con esto que está pasando no me siento peronista. ¿Vos te sentís peronista con esto que está pasando? Si uno mira, a ver, Perón decía, la conducción política se mide por los resultados. Si uno mira los resultados,
sacando las responsabilidades anteriores, que Macri, que la derecha, que el fondo. Todo eso es verdad también. Sí. Y no se puede desconocer. Digamos eso, pero miremos los resultados. Lo decía hasta la propia vicepresidenta, que fue la que eligió al presidente, Alberto Fernández. Yo lo voté a Alberto, como la mayoría de los compañeros que están acá lo votaron. No lo elegimos. Y los resultados son los que decía la vicepresidenta. Un 50% de pobreza de jóvenes entre 15 y 29 años. Eso es un resultado de un gobierno peronista. Bueno, esa es una pregunta que se tiene que hacer la sociedad. Vos sabés Yo creo que acá el trabajador... Facundo, vos sabés que hay mucha gente que también votó este gobierno, o votó a Alberto, y no es peronista. Y hoy se siente tal vez defraudada también. Lo que pasa que acá, más allá de lo que pase dentro del Frente de Todos, y más allá de quién gane la elección el año que viene, lo que hay que dar es una discusión acerca de qué quiere el peronismo, qué proyectos estamos discutiendo. Porque los últimos 20 años de gobierno, salvo medidas totalmente reivindicativas y reconocibles del kirchnerismo en la primera etapa, después fue administrar el tipo de cambio y tratar de no perder contra la inflación. Esas son las dos cosas a las que se han dedicado los gobiernos. Y después, la deuda en pesos, que hoy es increíble, supera a la deuda en dólares. Y después el endeudamiento. O recurrimos a agrandar el déficit fiscal, sacando plata sin saber de dónde la juntamos, como por ejemplo la asignación básica universal o el salario básico universal. Sí. Yo coincido conceptualmente, ningún trabajador merece estar por debajo de la canasta básica, pero está por debajo de la canasta básica el que está en blanco, el que está registrado. Entonces, es importante decir... ¿Cómo se revierte eso, Facundo? Los jubilados. ¿Cómo se revierte eso del que el que gana un salario y está por debajo de la línea de la pobreza? Reclamando, exigiendo. Pero Facundo, exigiendo. ¿No te parece que para un salario básico universal hay otras medidas, como por ejemplo perseguir a aquellos que tienen más, un impuesto, un aporte extraordinario como se tuvo una vez, sostenido quizás, no sé, redistribuir las tarifas y los subsidios de manera diferente? Sí, bueno, esas cosas se están llevando adelante. Lo que pasa es que, como te decía recién, si vos tenés en Aubasa, que es una empresa, te doy un ejemplo que conozco, tenés una empresa que en el año 2019 tuvo superávit, que el último aumento de tarifa fue en abril de 2019, y hasta el día de hoy, que tuvo un aumento de un 40%, tiene un retraso tarifario de 267%. Entonces, estamos también en esa disyuntiva, porque vos decís, che, subo 200% la tarifa. No, es una locura. Obviamente, este no es el gobierno del tarifazo, pero esa tarifa la está agarpando uno que vive en Junín, que nunca pisó la autopista La Plata, o uno que vive... no sé, en Pergamino, que jamás cruzó la autopista La Plata. Y mientras AUSA te sube la tarifa acorde a la inflación, y con esa guita que recauda AUSA te repara toda la calle de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos decís, bueno, ¿qué modelo estamos discutiendo? ¿Qué modelo está discutiendo el peronismo? ¿Qué modelo laboral quiere el peronismo? Facundo. ¿Es el salario básico universal o es el laburante laburando 8 horas llevándole el pan a su casa? Sí, es verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, porque vos recién me decías, ante una pregunta mía, que el gobierno obviamente que visibiliza lo que está pasando, pero a lo mejor no reconoce los resultados, como decías vos. Entonces, ¿cómo se compatibiliza estas dos cosas? O sea, veo lo que está pasando, desconozco los resultados, entonces desconozco la realidad. Yo creo que el gobierno no desconoce la realidad. Estoy convencido de que Sergio Massa no desconoce la realidad. Tiene una función más que importante y muy difícil, que es, yo creo que estabilizar la crisis. Es muy difícil que salgamos de las variables desordenadas, de una inflación importante. Lo que necesitamos es un poco de estabilidad y bueno, el presidente Alberto Fernández decidió que tenía que ser Sergio el encargado. Tal vez los perfiles que estaban antes eran más perfiles técnicos, no tuvieron la espalda suficiente para bancarlo. Esperemos que Sergio, y es hasta un poco contradictoria la posición de reclamo con lo que estoy diciendo, pero la verdad que yo creo que el laburante quiere que le vaya bien al gobierno. Nosotros no vamos a ponernos acá a desgastar ninguna figura, ni la del presidente,
ni la de Sergio Massa, pero la realidad es que el laburante necesita respuestas, porque no alcanza un 60% de paritaria, no alcanza un 80% de paritaria. Recién decías, el gremio de petroleros cerró un 80%, los premios quedan cortos, el aguinaldo se termina perdiendo, el impuesto a las ganancias va a seguir siendo una discusión, porque como no se automatizó la actualización, como no se puso una cláusula automática de actualización, siempre es el gobierno, el Ejecutivo Nacional el que está encargado de actualizarlo, y por lo tanto el laburante sube un poquito de sueldo, el camionero o el laburante de AFIP o el laburante de APOC, el que sea, y enseguida ya te agarra ganancia. Entonces no pueden ni subir. La gente, ¿cuánto tiempo más va a esperar para esos cambios? La verdad es que creo que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisión, es una cuestión de firmeza y es una cuestión también de buscar qué respaldo se quiere. ¿Se quiere el respaldo de los trabajadores? ¿Se quiere el respaldo de los laburantes? Indistintamente si están o no están dentro de la CGT. ¿O se quiere el respaldo de los grupos de poder? Digamos, hoy, entiendo que... Alberto tiene el respaldo de los trabajadores hoy. Vos decías recién, pero pregunto, ¿hay una cuestión de tiempo? O sea, ¿hoy la marcha qué es? ¿Es a favor del gobierno? ¿Es un tirón de orejas al gobierno? La marcha es un reclamo al gobierno. ¿Cómo se puede interpretar una marcha que sea en contra de los especuladores, que también los metemos adentro de la bolsa? Cuando la inflación es un fenómeno multicausal, donde el que tiene las herramientas para controlarla es el gobierno. No es que hay una inflación de 90% en todos los países limítrofes de Argentina. Por supuesto que tienen otros problemas, digamos, no me voy a comparar, pero la verdad que nosotros estamos compitiendo con Venezuela hoy contra la inflación. Estamos compitiendo contra Venezuela. No, la hemos superado. O sea, estamos dando la razón a los que nos mataban. Y la hemos superado en el mes de julio. Entonces, Irán tiene inflación, digamos, Turquía. Hoy nos estamos comparando con Turquía. O sea, Mauritania tuvo 100% de deflación. Mauritania. Tenemos que agarrar el mapa. O sea, es una cuestión alarmante. Digamos, obviamente los trabajadores no están todos en la misma situación. Los trabajadores camioneros tienen un gremio que los representa. Pablo Moyano es un gran dirigente. Hugo es un gran dirigente, los representa, los defienden. No están en la misma situación que los trabajadores de comercio. Pero también son solidarios y están acá movilizándose. Los trabajadores de AFIP no están en la misma situación que los trabajadores que están dentro de la mal llamada economía popular, porque todos los trabajadores son parte de la economía popular, no solamente los precarizados. Pero sin embargo están solidarizándose, porque la inflación es un fenómeno que les pega a todos, le pega al comerciante, que no es que es malo el comerciante y sube los precios, no, sube los precios porque le tiene que pagar a los empleados. Y no estoy hablando de una cadena de supermercados, estoy hablando de un almacenero que tiene 4 empleados. Ese le tiene que pagar el salario a los empleados que están enrolados en comercio. Ahora, que Facu, por más que esté por debajo de la canasta básica, tiene que vivir. Perdóname, Facundo, yo escucho alguna contradicción en lo que vos decís, porque digo, por un lado, yo estoy en la marcha a favor del gobierno, como me decías bien. Esta marcha es a favor del gobierno. Pero por otra parte me decís no, que... yo no te dije nunca que la marcha... No te dije nunca que la marcha era a favor del gobierno. Pero yo te pregunté recién, me no dijiste te dije la marcha nunca que la marcha era a favor. Yo te dije que era un reclamo. Un reclamo. Que era un reclamo al gobierno. Ajá. Ahora, hay muchos... Recito archivo, es reciente. Pero hay muchos gremios que dicen que es a favor del gobierno. Yo escuché... Y bueno, que cada uno se haga cargo de lo que dice. Ah, bueno, porque son... Que cada uno se haga cargo de lo que dice. Son dirigentes Yo no sindicales. hablo en nombre de la CGT, ¿eh? Ah, bueno, por eso. Y bueno, cada dirigente sindical, o sea, cada dirigente sindical se hace cargo de lo que dice. Yo no estoy en contra de ningún dirigente sindical. Yo vengo de hablar de Hugo, con Hugo y con Pablo. Y la verdad que, Facundo, obviamente, uno no quiere que le vaya mal al gobierno, pero ¿quién controla la inflación? Facundo, si ¿cómo no, andás? vamos a hacerle un paro al almacén que no sube el precio del pan. Sí. Facundo, ¿cómo andás? Soy Azaro, ¿todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Qué hace, Flavio? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿De fútbol no hablemos? No, de fútbol no hablemos. Escuchame, Facu, a ver. Pienso lo siguiente, porque me gustaría hablar de un montón de temas, pero como para ir al primero que se me ocurre, qué desdibujada quedó la imagen de Alberto Fernández, ¿eh? Pareciera como que Alberto está, pero no sabemos bien para qué.
¿Y qué querés que te diga? Hay que preguntarle a Cristina. ¿Qué diría puedo Cristina? ¿Qué diría Cristina entonces? Ya dijo varias cosas. Yo la verdad que no quiero... Me parece que la responsabilidad que tenemos, y yo te digo la verdad, no soy diputado, renuncié a la banca, Sí. renuncié, no huí. Renuncié cuando la provincia estábamos 7 puntos arriba. Renuncié, no huí. Después lo que vino después de la derrota no sé lo que pasó. Yo lo que te digo, aún no teniendo responsabilidad institucional dentro del frente de todo, yo creo que no hay que desgastar la figura presidencial. Después, si hay dirigentes dentro del frente de todo que se encargan de eso, cada uno se hace responsable de sus acciones, como cada sindicalista se hace responsable de la representación que tienen los trabajadores. ¿No te llamó Massa para que te sumes? ¿Pero qué querés que te diga? Porque vos tenés buena relación, o tenías buena relación con él. Tengo buena relación, sí, obviamente, y tiene una tarea súper difícil. Le escribí cuando asumió, le dije, bueno, fuerza en la tarea tan difícil que tenés. Coincido con él que no es un mago, no es un superministro, es una persona que piensa, que entiende bien el funcionamiento del Estado, que tiene relaciones que creo que le permiten estar en ese lugar y tomar medidas que muchas no van a ser simpáticas para la sociedad, pero bueno. ¿Es plata o mierda lo de Sergio en este momento, lo de Massa? Alguien las tiene que tomar y los trabajadores no pueden dejar de estar en la calle. Mirá, yo tengo acá un montón de enfrente mío de trabajadores camioneros que me están escuchando. Y la verdad que yo me saco el sombrero, porque estuvieron en los 90 en la calle, con el neoliberalismo. Estuvieron cuando vinieron los años duros del segundo gobierno de Cristina en la calle también. Y hoy, más allá de que se pueda, digamos, sostener la estabilidad o contribuir a la gobernabilidad, están también en la calle. Pero no tardaron no un los problemas que tienen poco, otros trabajadores. Facundo, ¿no se tardó un poco? Digo, el reclamo popular, obviamente, no solo afectó al gobierno institucionalmente y tuvo que recalibrar con el ingreso de Sergio Massa. Digo, las bases, los gremios, los que representan a los trabajadores, ¿no tardaron un poco en salir a las calles? Mirá, yo te digo algo. Siempre se va a criticar. Si de un lado te van a criticar si salís mucho, si reclamás mucho. Del otro lado te van a criticar si no reclamás. La verdad que hoy me lo estás preguntando y yo estoy acá en una marcha con los compañeros. Así que, ¿qué querés que te diga? Estoy acá en un reclamo que es no solamente contra los formadores, que van a existir siempre, pero si los formadores fueran los responsables, saquemos el gobierno y que dirija a los formadores. Digo, hay un gobierno al que se le otorgó herramientas para controlar y poner límites. Pero que no el gobierno tiene responsabilidad. Facundo, por eso no. Un gobierno que, por lo que vos estás hablando, no te representa hoy por hoy. De hecho, renunciaste vos a tu banca también. Yo me fui formalmente. Pero está bien, pero ¿quién te representa? Me fui formalmente del gobierno. ¿Por quién te sentís representado hoy? Yo soy un dirigente del peronismo. Y por eso quiero dar un debate dentro del peronismo. Quiero debatir dentro del peronismo. Ahora, digo, más Facundo, allá de quién gane. está en jaque el peronismo. Está en jaque el peronismo. Ya demostró si le va mal en esta, va a volver Macri, o Larreta, o el que vos quieras. Puede ser la batalla final para el peronismo. Mirá, yo te digo algo. ¿Vos sabés cuántas elecciones perdió Perón? Entre ejecutiva y legislativa, ¿sabés cuántas elecciones perdió? No, ejecutiva, legislativa, no tengo idea. Ninguna. No perdió nunca Perón. Perón no perdió nunca. Entonces, peronismo sí, las legislativas siempre. Mirá, pero ¿para dónde ibas con eso, legislativa, ejecutiva. Pero ¿a dónde ibas con que Perón no perdió nunca? ¿A dónde ibas con eso? Yo lo que te decía, ¿sabés por qué no perdió Perón? Porque le daba al laburante lo que le tenés que dar. Cuando vos le das al laburante lo que le tenés que dar, olvídate que te vota. Pero entonces nosotros... Perdóname, entonces este no es un gobierno peronista, ¿este? Nosotros hicimos algo importante. Es un gobierno que tiene muchos conflictos internos y al tener tanto conflicto interno, visibilizados por la propia vicepresidenta y otras organizaciones adentro que son parte del gobierno, no se pone de acuerdo en qué proyecto político queremos discutir, qué modelo de trabajo queremos, qué modelo de educación queremos.
decimos no a la reforma laboral, obviamente no a la reforma laboral. Estuvimos con los compañeros en la calle, estuve con los compañeros en la calle, peleando dentro del Congreso de la Nación, votando en contra de la reforma laboral que no llegó al Congreso por Pablo Moyano. La reforma laboral no llegó al Congreso por Pablo Moyano. Estuve en contra de la reforma impositiva y estuve en contra de la reforma previsional. Ahora, Facundo, yo sé que cuando hablás también... Que se ganó una elección. Cuando hablás también... una elección. Ganamos una elección. Sí. Para ser mejores. Sí. Los resultados están, muchachos. No hace falta que yo lo traduzca. El problema es ese. Eso no se puede traducir. No sé. El problema es ese. El problema es que no somos mejores. Me voy a poner dentro del somos porque yo voté a este gobierno y porque me considero peronista, por así decir. Porque ya la verdad que no sabemos bien cuál es el peronismo. El de Menem, el de Alberto, el de Perón. Vamos a ponernos de acuerdo algún día. Pero ¿sabés por qué? Yo entiendo que quizás toda pregunta pareciera que es como para sacarte un título, ¿viste? Para que vos digas, el peronismo se está muriendo. No. Por ahí sería mejor que lo charlemos tomando un café, pero realmente, Facundo, si a este gobierno le va mal, y en algún momento va a caer un macrista, larretista que va a gobernar 8 años y el peronismo va a empezar a desaparecer. Ya tuvo suerte el peronismo que a Macri le fue mal, porque si a Macri le iba bien, olvídate. Chau. Pero Flavio, no se trata de una elección. Si al peronismo le va mal es porque a la gente le va mal y porque la gente no vota al peronismo. Bueno, pero... El peronismo es peronismo porque lo votaba la gente. Facu... El peronismo es peronismo porque lo votaba la gente. Por eso a Cristina la votó el 54% del electorado. Pero... Porque hubieron... Espera, porque se nos está cortando. Se nos está cortando. A ver, Rodo, si podés recomponer eso. Sí. Es obvio que él algunas cosas para mí, no sé, hace un montón que no lo veo, que ni que hablo con Facundo. Pero hay cosas que no podés reconocer porque realmente sentís que también estás entorpeciendo. Dijo dos cosas, dijo dos títulos que me parecen importantes. El primero dijo, el gobierno no reconoce los resultados. Y por otro lado, dijo los que se viven en este momento, que son malos. No, o sea, la diaria. Por inflación, todo eso. Y aparte dijo otra cosa que también me parece que dejó un título, ¿no? Dijo, yo voté a Alberto, pero no lo elegí. Sí, y Charlie, déjame agregar esto porque es importante. Dijo que es inaceptable en un gobierno peronista que haya salarios por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, por eso recién dijo el peronismo no muere porque la gente lo elige. El peronismo no muere porque la gente lo elige. Ahora, si la misma gente que lo eligió ahora está en la calle porque no le alcanza, porque siempre tenemos las marchas de los grupos de izquierda, de las organizaciones sociales que piden, que están ahí, digamos, en algún momento van a converger todas, pero ahora hay gente con laburo que está aún costándole llegar a fin de mes. Porque es un reclamo del gobierno. Eso lo dejó claro, Claro. Y dijo no que estaba en el comienzo. Son posiciones difíciles, porque si él critica mucho al gobierno, alimenta la posibilidad de que gane Macri. Macri quiso meter el can al padre, por ejemplo. O sea, sepamos también de que no hablan desde una sola posición. Claro. No, obviamente. O sea, es mucho el abanico que hay que entender cuando uno habla con un hijo de Hugo Moyano, con lo que significa Hugo Moyano. Pero dijo otra cosa también. Dijo que hay muchos empleados del Ministerio de Desarrollo Social que cobran un sueldo de 40, 45 mil pesos cuando hay gente que cobra planes sociales por 100 mil. Claro, bueno, ves, está todo tan desfasado. Es una distorsión. Pero por eso... Una distorsión. Pero por eso se valora que... Sí, dale, no, digo, hay cuestiones que son matemáticas. Digo, si en las últimas elecciones el peronismo o el Frente de Todos ganó con el 47%, hay matemáticamente un 53% que no lo vota. Entonces esta cuestión, digo, no, porque si no viene Macri, si no viene Larreta, es como viene el Cuco. Sí, si para gana Larreta, sí. Pero si, para mí viene el Cuco, pero Flavio, si gana Larreta, o gana Macri, o gana Milei, o gana Del Caño, ganará porque la mayoría de la gente lo vota. Bien, entonces no digamos, no, se hace quiente, viene el otro, como diciendo hoy, vienen los para militares. Mí es el Cuco. Bueno, está bien. Para vos. Y para el entrevistado es el Cuco. Bueno, está bien, pero lo votará la gente. Más fácil, Cuando no ganó el peronismo no fue golpe de Estado siempre. Ganaron gente. Alfonsín dijo eso. No, pero dicho en esta cuestión. A ver, Rodo, ¿me escuchás? ¿Seguís con Facundo? Sí, dale. Se agarró a piña ya, mirá cómo tiene el... Dale. Te agarraste a piña, Facundo. ¿Qué te pasó en la mano? No, porque... No, pará, porque Facundo quería contestar. Sí, dale. Teníamos un problema de audio. Dale. Está en algunos puntos en desacuerdo con lo que estaba escuchando. A ver. Bueno, Facundo, el pueblo quiere saber, a ver tu palabra ahora.
No, que recién es la segunda vez que no sé quién es el muchacho. Carlos Álvarez. De Carlos, te llamás igual que un amigo mío. Sí. Que la segunda vez que decís algo que yo no dije. Yo no dije que el gobierno no viera los problemas. Yo creo que el gobierno los ve. Lo que es tal el desorden político y evidente que no lo puede resolver. Claramente no lo puede resolver. Por eso está la gente acá en la calle. No, lo que yo dije, por eso, Facundo, perdón, lo que yo dije es que vos me habías dicho que el gobierno visibiliza los problemas, pero que no reconoce los resultados. Eso lo dijiste vos. Por ahí no los dimensiona. No, es que los resultados están a la vista, digamos, ¿no? Bueno, es cuestión de mirar el INDEC. Sí, está bien. Pero, a ver... No, el compañero... Sí. Ahora, Facundo, recién estábamos hablando de esta cuestión, o por lo menos Flavio lo planteaba así, decía, para mí, para el entrevistado. Cuando hablabas de que Macri o Larreta o quien venga, si no es el peronismo, es el cuco. Digo, ¿es tan así planteado, es tan, digamos, plato mierda, si no está el peronismo? ¿Es eso? Che, ¿por qué me están poniendo un zócalo que dice Alberto ¿cómo? Pone lo que tiene que poner? No. Acá dice piqueteros. ¿Por qué me y ponen la izquierda? esa cosa? Yo no estoy diciendo eso. El enojo de los automovilistas. Pará, yo quiero decirle algo a Facundo. Decía, cuando yo entraba al estudio... Falta un acento. Alberto, es que falta un acento. Alberto pone lo que hay que poner. Pero eso lo dijo Pablo, no lo dijo él. Pero pará, eso lo dijo Pablo. Claro. Eso lo dijo Pablo. Es Moyano, o sea. Sí, eso lo dijo Pablo. Viste Bueno, que una entonces, tilde es muy importante. Yo digo lo que dice Pablo, entonces también. Así pero Pará, yo Bueno, antes de entrar al estudio, cuando vi el Zócalo y dije, ¿este está bancando a Alberto? Me Pará. asusté, te digo la verdad, No, Facundo. no. Después te escuché y dije, Chicos, ya Facundo se tiene que ir, ¿eh? Mirá, Bueno, mirá un dale. acento lo que cambia, ¿no? Un acento lo que cambia. Ahora, Facundo, No, se tiene que ir. ¿quién ves como posibilidad del peronismo para una fórmula presidencial para el año que viene? ¿Quién te gustaría que esté al frente? Mirá, estamos en el 2022 con una expectativa de inflación de 100 puntos, de 100 dígitos. La verdad que hablar de una fórmula del peronismo en el año 2023 me parece que es una falta de respeto en esta marcha, por lo menos. Después, muy mal, en privado podemos tirar... no digo que lo tuyo, está bien la pregunta, digo, yo decirte, che, la verdad que, mirá, me parece bien que sea Massa con... la verdad que hay que tratar de discutir un proyecto primero, después los candidatos encabezando ese proyecto. Hay que gobernar para transformar la realidad, no hay que gobernar para administrar la inflación y el tipo de cambio, porque eso es lo que se viene haciendo hace rato y la verdad que los resultados para la mayoría no son los mejores. Quiero que sepas que me debes una que no te pregunté de Independiente. Gracias, Facundo. Gracias, Rodo. No tiene voz, Rodo. Se tenía que ir. Pero Facundo de River. No, pero el padre.